La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, y llegó el momento que ustedes tanto esperan, que es este segmento dentro de la rutina de Rumores de la Calle, de hacer un contacto con periodistas internacionales a través del Skype. Hoy, Jorge, tenemos a Pedro Corzo. Pedro Corzo es un conocido periodista cubano, además de Radio Martí, del canal 17, creo que si no me equivoco, y además es Pedro el director del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba contra el Totalitarismo. Y hablar con Pedro siempre es un placer inmenso porque tiene muchísima información y está muy activo en lo que significa este renacer y esta preponderancia de una izquierda bastante canalla en toda Latinoamérica. Sí, particularmente porque durante todo este año, bueno, que apenas se inicia, y yo creo que en los últimos 2 años pasados, más cercanos, hemos visto que había unos cambios que se iniciaban en el proceso político de Cuba. Sin embargo, luego de la reunión de la CELAC, vemos un panorama totalmente distinto. Cuba vuelve a ser la protagonista, quien lleva la batuta en América Latina, Venezuela llevándole la corte y por supuesto el resto de los países de Sudamérica y el Caribe, como los denomina Eleonora, los chulos de América Latina, que le siguen el juego a Cuba todavía en el siglo XXI y con un régimen que pensábamos estaba ya caído. Pero además que no solamente son los presidentes, sean de izquierda o de derecha o conservadores, es que pareciera, yo siempre me pregunto, Pedro, y bienvenido a Rumores de la Calle, ¿qué secreto tienen los Castro? Porque es que es un enamoramiento lo que existe con ellos. Allí lo más alto, los estoy escuchando bien, pero muy bajito. Bueno, vamos a ver si nos dan un poquito más de ganancia en el audio nuestro director para que... ¿Ahora escuchas mejor? Ahora escucho mucho mejor. Perfecto. Yo planteaba, Pedro, que yo no sé qué razones hay para el enamoramiento con los tiranos Castro, porque de hecho es un enamoramiento. Bueno, lograron que Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, bailara con ridiculísimo, con un sombrerito de cogollo que lo que daba era vergüenza. ¿Cómo lo ves tú, un hombre, un cubano que salió de Cuba asqueado del comunismo, un cubano que tiene un seguimiento de los crímenes de la tiranía cubana? ¿Cómo ves esto? Eleonora y Jorge, realmente es incomprensible. Tal parece que hay una aberración entre la clase política latinoamericana y también entre un amplio sector de la clase empresarial de nuestro continente, porque seguir valorando un régimen que ha violentado los derechos humanos por más de 55 años, pero que como colofón ha sido un total y absoluto fracaso económico, hundiendo a Cuba en una miseria casi absoluta, es realmente incomprensible. Quererle vender a un país, como está ocurriendo en algunos países de América Latina, a un país que no paga, que debe decenas de miles de millones de dólares. La inversión misma de Brasil en el Mariel, donde está invirtiendo cientos de millones de dólares. Realmente es algo difícil de comprender, difícil de aceptar para aquellos que tal vez lo que nos falta es información de qué es lo que traman los poderosos de todas las vertientes y de todas las corrientes del hemisferio y del mundo. Ahora fíjate una cosa, ¿no? Cuando tú hablas de esa realidad que está a la vista, Pedro, de la ruina que ha traído a Cuba
el régimen de Fidel Castro y de su hermano Raúl, porque se han quedado con los crespos hechos los que estaban esperando reformas reales, porque ahí lo que hay es una constante burla hacia el mundo. Pura propaganda. Pura propaganda, porque en eso sí son buenos los cubanos comunistas. Son unos haces en la propaganda. Pero fíjate, igual que han arruinado a Cuba, están arruinando a Venezuela. Porque vamos a estar claros, quien marca las pautas a seguir son los cubanos en relación al gobierno de Venezuela. Yo creo que la situación venezolana es mucho más complicada en cierta medida que la cubana. ¿Por qué? Porque en Venezuela, tanto Chávez como hoy Maduro han creado una burguesía, una clase económica identificada como el gobierno que en alguna medida, para seguir recibiendo las prebendas del Estado o del gobierno, van a tratar de seguir defendiendo y promoviendo ese régimen, porque viven de ese régimen. En Cuba es ahora cuando se está estableciendo una burguesía asociada al régimen. A largo plazo, la situación venezolana va a complicarse mucho más, en mi opinión, mucho más y tiende a radicalizarse, en la opinión de muchos analistas. No digamos al extremo cubano, porque en Venezuela existen espacios políticos muy precarios, pero todavía existen, y los espacios económicos también existen, aunque están tan amenazados como los espacios políticos que allí permanecen. Fíjate una cosa, Jorge, ¿qué pasa? Yo vuelvo, para mí sigue siendo una incógnita. Allí estamos viendo que hasta la Unión Europea va a revisar todos los planteamientos donde se condenó a Cuba por violaciones a los derechos humanos que no han cambiado, no han dejado de violar los derechos humanos del cubano. Y sin embargo, la Unión Europea está revisando todas las cosas que pueden molestar a los tiranos Castro. Leonardo y Jorge, tal parece, y esta es mi opinión, como que aquellos países que siempre y que realmente han estado preocupados porque la dictadura de Cuba cese, se han cansado de tener políticas firmes y están buscando políticas acomodaticias para ver de qué manera se van introduciendo en el futuro de Cuba. Porque el futuro de Cuba, aunque el castrismo en mi opinión no va a desaparecer como forma de acceder al control político, sí va a desaparecer el castrismo como manera de gobierno. Y si ese castrismo desaparece como manera de gobierno, pues ellos van a tener espacio para hacer lo que más les interesa a muchos políticos, lamentablemente, y a todos los comerciantes, hacer dinero. La Unión Europea está cambiando su posición, tal vez veamos en otros muchos países cambiar posición o tomar nuevas rutas, porque también piensan, y esto es un punto de vista muy personal, piensan que si los métodos anteriores no dieron resultados, tal vez un método de complacencia, de aceptación, de entendimiento de todas las cosas malas que hace la dictadura cubana, pues va a ser posible que el gobierno cambie. Para mí eso es una ilusión, es una pésima ilusión, pero tal vez ese sea uno de los aspectos que sostienen los amplios posiciones, tanto de la Unión Europea como de algunos políticos latinoamericanos que en privado hablan muy mal de la dictadura cubana, por el público vemos cómo viajan a La Habana, cómo se pasean por las calles de La Habana. El propio Ban Ki-moon se fue a cortar el pelo a una barbería cubana. Sí, no, eso te voy a decir una cosa, Pedro, eso fue vergonzoso. Bueno, yo creo que ¿no? pero es eso, Eleonora, y disculpa, que pasa mucho. La mayoría o no la mayoría, pero digamos que un grupo importante de aquellos que todavía creen en las izquierdas, que son de origen europeo, cuando vienen a América Latina o visitan Cuba, lo hacen como una especie de turismo ñángara, donde disfrutan con fotos por las redes, de un sombrerito de cogollo. Que creo que fue lo mismo que ocurrió. Que hizo con el señor Ban Ki-moon. Pero fíjate una cosa, Pedro, ¿no? Ahorita acaba la ONU de mandar casi un ultimátum al Vaticano para que juzgue a los pedófilos. Yo quiero aclarar que me parece muy bien que los pedófilos del mundo sean juzgados con toda la severidad.
Pero ¿por qué no tienen por qué no le mandan un ultimátum a los Castro para que cese la violación de derechos humanos, para que se respete? Tenemos el mismo pensamiento, Leonora. Hace varios años la Unión Europea le prohibió a la clase dirigente de la dictadura birmana visitar el continente. Esa aplicación, ese método nunca ha sido utilizado con la dictadura cubana. Hay como una posición blandengue, débil, y para algunos analistas todo esto es consecuencia de la capacidad que ha tenido el gobierno cubano por décadas de crearse en cada país del continente y en algunos países europeos también una clientela política que con el transcurso de los años ha llegado a ocupar posiciones importantes en el mundo comercial, en el mundo intelectual y en el mundo político. Y estos individuos que deben parte de lo que han logrado en sus vidas a la dictadura cubana, pues están obligados a defenderlo, están obligados a servirle, se puede decir, como de muelle para evitar que la caída no sea estruendosa. Yo creo que la situación es penosa, es lamentable y que debe avergonzar a todo ciudadano de vergüenza, porque lo que está ocurriendo en Venezuela también, repito, a mí me llama mucho la atención. En Venezuela están resultando personas heridas, maltratadas, se están expropiando bienes y el mundo está callado, el mundo no hace denuncia, los políticos no dicen nada. Dices hoy en tu artículo en el portal gente1.com, la oposición ante el socialismo del siglo XXI en Venezuela y en toda Latinoamérica, porque es que es una cosa que ciertamente uno no se lo explica. Mira, para mí Venezuela es en este momento un laboratorio para el socialismo del siglo XXI y un laboratorio también para aquellos demócratas que se oponen a ese tipo de gobierno. Venezuela está obligada, como en su momento el Libertador asumió el rol de buscar la libertad de América Latina, Venezuela ha sido puesta de nuevo en una posición importante, en una posición clave. La oposición venezolana está obligada a buscar fórmulas que le sirvan a los otros países donde se ha impuesto el socialismo del siglo XXI, para que dentro de los marcos legales, como así se apunta, puedan salir de ese régimen despótico y de esos regímenes que realmente, paulatinamente, van conculcando los derechos ciudadanos. Lo que pueda hacer la oposición venezolana exitosamente contra el gobierno de Nicolás Maduro es muy importante. Por eso, con todo respeto, es clave que la oposición no pierda su identidad, que la oposición siga siendo oposición, que tenga su propio discurso, que sea capaz de hacerle llegar al pueblo la realidad, pero desde una óptica, de un ángulo de libertades y de derechos, totalmente opuesto a lo que hace el régimen de Nicolás Maduro. Exactamente. Mira, Pedro, qué placer. Muy claro, ¿no? Muy claro. Yo creo que estos contactos contigo los lunes son importantísimos para que esa oposición venezolana, para que nosotros los opositores, porque oposición somos todos los que pensamos distinto, escuchemos a un hombre de una gran experiencia y que conoce muy bien al monstruo que es la tiranía cubana. Muchísimas gracias a Pedro y será hasta la próxima semana contigo y con el... Y a ustedes dos mi gratitud por esta oportunidad. Bueno, gracias. Y nosotros decimos que ya volvemos. Así es.